Te enseñaré. Le rogué que ayudara al paciente para salvarle la vida, pero él se rió y dijo, tú me lo explicarás. Entonces, delante de la abarrotada recepción del hospital, me dio una fuerte bofetada. Todo el mundo se quedó boquiabierto, pero él no tenía ni idea de que yo no era una enfermera cualquiera. Era la hija del director multimillonario. Si crees que el coraje y la verdad siempre encuentran el camino, quédate hasta el final. Esta historia está llena de suspense, traición y justicia. Dale a me gusta, suscríbete y compártela. Demuestra que defender lo que es correcto puede cambiarlo todo. Entré en el hospital esa mañana, con mi bolso colgado ligeramente al hombro, tratando de sacudirme la pesadez que sentía. La luz del sol entraba por las altas ventanas del vestíbulo y se reflejaba en los suelos pulidos, haciendo que todo pareciera engañosamente tranquilo. Pero yo sabía que no era así. Los hospitales nunca eran tranquilos. En realidad, no. El aire olía ligeramente a antiséptico mezclado con la energía nerviosa de los pacientes y los pasos apresurados de los médicos y enfermeras que corrían de una habitación a otra. Saludé a algunos colegas al pasar. Buenos días, Arian, me dijeron, algunos con sinceridad, otros con una sonrisa que sugería curiosidad o juicio. Les devolví el saludo educadamente, pero podía sentir el peso del día presionándome. Siempre había tensión en este hospital, una competencia silenciosa por la atención, la aprobación y el reconocimiento. Y luego estaba él, el médico al que todos temían, el doctor Alcott. Tenía esa mirada fría y calculadora, como si el mundo existiera solo para su conveniencia. No solo inspiraba respeto, lo exigía con una arrogancia que hacía que el personal común como yo se sintiera pequeño. Intenté concentrarme en mis tareas, revisando las historias clínicas de los pacientes y preparándome para las rondas, pero una fuerte sensación de preocupación me invadió. Uno de los pacientes, un hombre de la habitación 312, no estaba estable. Sus signos vitales habían estado fluctuando toda la noche y ya lo había señalado varias veces. Las enfermeras que me precedieron habían dudado en presionar demasiado. Era pariente de un VIP y se sabía que el médico desestimaba incluso las advertencias más urgentes si no le convenían. Mi estómago asintió. Odiaba sentirme impotente, especialmente cuando una vida estaba en juego. Respiré hondo para tranquilizarme. No era la primera vez que veía sufrir a alguien porque la arrogancia y el orgullo se interponían en la atención médica. Pero eso no lo hacía más fácil. Me recordé a mí misma que debía mantener la calma y ser educada. Mi trabajo era cuidar, no confrontar, pero mi instinto me decía que ignorar esto sería catastrófico. Me acerqué a la sala de enfermeras, en silencio, comprobando las últimas lecturas, observando la ligera caída de los niveles de oxígeno y el aumento de la frecuencia cardíaca. Mis dedos se posaron sobre el teléfono, debatiendo si debía pedir ayuda o esperar a que el médico hiciera su ronda. La mañana transcurría rápidamente, cada segundo tenía su propio peso. Los pacientes llegaban en camillas, los familiares daban vueltas nerviosos. El pitido constante de los monitores y los teléfonos creaba un ritmo imposible de ignorar. Vi al doctor Alcott por el rabillo del ojo, con expresión desdeñosa mientras revisaba una historia clínica, sin apenas prestar atención al caos que lo rodeaba. Se me encogió el corazón. Sabía lo que se avecinaba. Tendría que alzar la voz, insistir, enfrentarme a esa arrogancia. Y, en el fondo, me preparé mentalmente porque plantarle cara en este hospital, delante del personal y los pacientes, no sería fácil. Pero, incluso mientras el miedo me oprimía el pecho, sentí algo más, una tranquila determinación. La vida de este paciente importaba más que su ego y de alguna manera sabía que la decisión que estaba a punto de tomar lo cambiaría todo. Tragué saliva con dificultad mientras me acercaba al doctor Alcott, tratando de mantener la voz firme. Doctor, por favor, el señor Romesh, en la habitación 312. Sus niveles de oxígeno están bajando y su frecuencia cardíaca es inestable. Tenemos que empezar el tratamiento inmediatamente. Mantuve un tono tranquilo, profesional, pero firme. Mis manos estaban firmes, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Apenas levantó la vista de los papeles que tenía en la mano, con una mirada fría e inflexible.
Me lo explicará usted, enfermera, dijo, con una sonrisa cruel en el rostro. ¿Cree que no veo lo que está pasando? Dijo con tono condescendiente. Pero no era solo eso, era la arrogancia, el desprecio total por la vida del paciente, lo que me hacía hervir la sangre. Di un pequeño paso adelante. Doctor, no estoy cuestionando sus conocimientos, pero el estado del paciente está empeorando. Cada segundo cuenta. Por favor, compruebe sus constantes vitales ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hablé más alto, con un poco más de insistencia, pero sin dejar de ser educado. No estaba tratando de desafiarlo personalmente. Estaba tratando de salvar una vida. Por un momento se limitó a mirarme fijamente. El pasillo pareció quedarse en silencio. Podía sentir las miradas del resto del personal sobre nosotros, algunas tensas, otras curiosas, otras temerosas. Podía oír el débil pitido del monitor de la habitación 312 resonando como una cuenta al atrás. Y entonces estalló. No me lo esperaba. No tan rápido, no tan violentamente. Con un movimiento rápido, levantó la mano y me dio una fuerte bofetada en la cara. El mundo pareció inclinarse por un segundo. Se oyeron exclamaciones en la recepción. Algunos miembros del personal se quedaron paralizados, otros susurraban apresuradamente, y yo sentí un dolor más intenso que la propia bofetada. La humillación, la incredulidad de que esto pudiera suceder en medio de un hospital abarrotado. Me puse una mano en la mejilla, saboreando la sangre del labio partido, tratando de mantenerme en pie, tratando de respirar. Mi pecho ardía con una mezcla de ira y vergüenza. Me temblaban las piernas, pero no caí. Tenía que mantener la compostura. Los pacientes y los visitantes miraban, conmocionados, incapaces de apartar la vista. Incluso las enfermeras que habían trabajado conmigo durante años parecían paralizadas, sin saber si debían intervenir. Y, sin embargo, en ese momento me di cuenta de algo. El dolor, la humillación. No podían quebrantarme. Hoy no. Había defendido una vida por lo que era correcto, y nadie, ni siquiera el Dr. Alcott, podía quitarme eso. Me enderecé, lo miré a los ojos y le dije en voz baja pero firme: la vida del paciente está por encima de su orgullo. Trátelo ahora o me aseguraré de que todos aquí sepan la verdad. Las palabras salieron tranquilas, controladas, pero debajo había fuego, ira, determinación y una negativa a ser ignorada. Él parpadeó, atónito, no por miedo, sino por audacia. Pude ver la primera grieta en su arrogancia, aunque la enmascaró rápidamente con irritación. El hospital parecía contener la respiración, esperando lo que sucedería a continuación, y yo sabía en lo más profundo de mi ser que nada volvería a ser igual. Sentí el dolor de la bofetada más allá del dolor físico. Era la humillación, el peso de las miradas de todos sobre mí, los susurros del personal y las miradas curiosas de pacientes y visitantes por igual. Me ardía la mejilla, pero me negué a dejar que se notara en mi rostro. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y obligué a mis manos temblorosas a mantenerse firmes. No le daría la satisfacción de verme destrozada. Di un paso atrás, tratando de encontrar un rincón alejado de la multitud, un pequeño espacio donde poder ordenar mis pensamientos. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Mis oídos aún resonaban por el grito ahogado que se había extendido por el vestíbulo. Pero me recordé a mí misma que la bofetada no me definía. Mi valentía, mis conocimientos y mi sentido del deber sí lo hacían. Y el paciente seguía necesitando ayuda. Eso era mucho más importante que mi orgullo. Al volver a mirar el monitor, noté ligeras caídas en las constantes vitales, señales reveladoras de que el estado del paciente podía empeorar rápidamente. La ira me invadió, no hacia el médico, sino hacia el sistema que permitía que la arrogancia pusiera en peligro vidas humanas. Apreté los puños, tratando de calmarme. Sabía que tenía que actuar con cuidado, sin darle más motivos para arremeter contra mí. Al pasar por la recepción, vi las caras de mis compañeros. Algunos estaban conmocionados, sin saber qué hacer. Otros evitaban mi mirada por completo. Unos pocos me miraban con una admiración silenciosa que no había notado antes. Quizás veían algo que yo no había visto en mí misma. La resistencia,
la negativa a callarme. Entonces me di cuenta de que ese momento, por humillante que fuera, había revelado una fuerza dentro de mí que no había reconocido del todo. Pensé en mi vida fuera de este hospital, en quién era realmente. Durante años había ocultado mis orígenes, mi familia, mis privilegios. Para todos aquí, yo era solo Aria, una simple enfermera. Pero esa parte de mí, la parte que ellos no podían ver, era paciente, observadora, inteligente y, lo más importante, poderosa. No necesitaba que nadie me defendiera. Podía luchar por lo que era correcto por mí misma. Me arreglé el uniforme, me aparté el pelo de la cara y esbocé una leve sonrisa controlada. No dejaría que esta humillación me definiera. No dejaría que el miedo dictara mis acciones. Esperaría, observaría y elegiría mi momento con cuidado. El mundo podría haber esperado que me derrumbara, que me intimidara, que permaneciera en silencio. Pero yo ya estaba planeando mi siguiente movimiento. En silencio, estratégicamente y con una tranquila determinación que no dejaba lugar a la arrogancia. Incluso cuando el médico pasó junto a mí, sonriendo como si nada hubiera pasado, mantuve la mirada fija en él. Por dentro estaba llena de determinación. Esto solo era el principio, y cuando se supiera la verdad, cuando se revelara mi identidad, cuando se hiciera justicia, me mantendría erguida, inquebrantable e intocable. Me moví rápida pero cuidadosamente hacia la habitación 312. El monitor del paciente pitaba rápidamente, cada sonido atravesando la tensión en mi pecho. Sus niveles de oxígeno eran peligrosamente bajos, su respiración superficial. Mis dedos se cernían sobre los controles, comprobando 2 veces las lecturas, haciendo cálculos en mi mente. El tiempo se agotaba y cada segundo contaba. Sabía que tenía que actuar antes de que el doctor Alcott se diera cuenta o volviera a intervenir. No porque dudara de mis habilidades, para las que me había formado, sino porque no podía confiar en su criterio en ese momento. La arrogancia a menudo eclipsaba su competencia y en ese momento podía costarle la vida a alguien. Mi pulso se aceleró, mis palmas estaban sudorosas, pero me recordé a mí misma que debía mantener la calma. El pánico no resolvería nada. Mientras ajustaba el suministro de oxígeno del paciente y pedía la atención inmediata del personal asistente, sentí una presencia detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. Los susurros flotaban por los pasillos del hospital. Alguien importante estaba haciendo preguntas. Alguien observaba el caos. Y entonces lo oí. La mención de mi nombre, con curiosidad y autoridad. El director había llegado. Pude sentir su mirada incluso antes de que entrara completamente en la habitación. Era una figura alta, con presencia imponente, tranquilo pero perspicaz, con los ojos escaneando la escena como un halcón. No necesitaba que interviniera. Mi prioridad seguía siendo el paciente, pero sabía que este era el momento en el que la situación podía dar un giro. Cada acción, cada decisión importaba ahora, no solo por el paciente, sino por el respeto y la autoridad que había construido silenciosamente a lo largo de los años. Continué con mi trabajo, comprobando los signos vitales, hablando suavemente al paciente para mantenerlo tranquilo, dando instrucciones a las enfermeras con precisa eficiencia. Mientras tanto podía sentir cómo crecía la curiosidad del director, que iba reconstruyendo la historia a partir de las reacciones del personal, la tensión en el ambiente y los susurros que habían seguido a la bofetada. No tenían ni idea de que yo era más que la enfermera que creían que era. El doctor Alcott, ajeno al escrutinio del director, seguía actuando como si fuera el dueño del hospital, revisando las historias clínicas con expresión aburrida, sin darse cuenta del peligro que acechaba en la habitación 312. Apreté la mandíbula. Por eso había insistido antes y por eso volvería a insistir si fuera necesario. No se podían poner en peligro vidas por orgullo. Sentí una tranquila satisfacción al saber que, incluso sin revelar mi identidad, tenía el control, tenía el conocimiento, tenía la paciencia y el valor para hacer lo correcto, sin importar lo arrogantes o crueles que fueran los obstáculos. Y en algún lugar, en segundo plano, la mirada fija y observadora del director
Me recordaba que esto era solo el comienzo. En ese momento, me di cuenta de que el poder no siempre era ruidoso u obvio. A veces era tranquilidad, a veces era paciencia, y a veces era esperar el momento adecuado para revelar la verdad. Pude sentir la tensión en el aire cuando el director entró en la zona de recepción. La multitud de personal y pacientes parecía contener la respiración, como si intuyera que algo monumental estaba a punto de suceder. Mantuve las manos firmes a los lados y el rostro tranquilo, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. Era el momento en el que todo podía cambiar. Mi valor, mi paciencia, mis años de fuerza oculta, todo ello culminaba en una única confrontación. El Dr. Alcott no se dio cuenta al principio. Continuó revisando las historias clínicas, completamente absorto en su propia importancia, ajeno a la mirada penetrante del director. Sabía que tenía que actuar con cuidado. Una palabra equivocada, un paso en falso, y la humillación que ya había soportado podría convertirse en algo mucho peor, pero también sabía que el silencio ya no era una opción. Respiré hondo y di un paso adelante. Doctor, dije con voz tranquila pero firme, que se oyó claramente en toda la recepción. El estado del paciente sigue siendo crítico. Es necesario un tratamiento inmediato. Insisto en que actúe ahora. El médico levantó la cabeza bruscamente, con los ojos brillantes de irritación. ¿Y quién te crees que eres para cuestionarme?, exigió, con una voz tan aguda y fuerte que atrajo la atención de todos los rincones del vestíbulo. Antes de que pudiera responder, el director habló. Su voz era firme, autoritaria y cortó la tensión como un cuchillo. Arya da un paso adelante. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El médico se quedó paralizado con una expresión de confusión en el rostro. Me moví lentamente, deliberadamente, dejando que cada paso mostrara mi compostura, mi confianza, mi tranquila autoridad. Los susurros del personal y los suspiros de sorpresa de los visitantes solo aumentaron la importancia del momento. La mirada del director se suavizó ligeramente al mirarme, pero luego se endureció al dirigirse al médico. ¿Se da cuenta de con quién estaba hablando?, preguntó con voz tranquila, pero llena de un poder inconfundible. Dejé que el momento se prolongara y luego hablé con voz clara y firme. Soy la hija del director y no permitiré que la arrogancia ponga en peligro la vida de un paciente. La decisión que tome ahora definirá no solo sus acciones, sino su integridad como profesional. Los ojos del médico se abrieron de par en par, mezclando la sorpresa y el miedo con los restos de su arrogancia. El vestíbulo quedó en silencio. Colegas, pacientes e incluso visitantes esperaban, conteniendo la respiración mientras la realidad se apoderaba de la sala. Por primera vez, el equilibrio de poder había cambiado por completo. Sentí una tranquila satisfacción, pero no me regodeé. Había actuado con determinación, paciencia y valentía. La verdad había salido a la luz, no con amenazas ruidosas o ira, sino con tranquila certeza. Y mientras la fachada del médico se desmoronaba, me di cuenta de algo importante. La verdadera autoridad no proviene del miedo, sino del conocimiento, la integridad y la fuerza para defender lo que es correcto, incluso cuando todos están mirando. El silencio en la sala se prolongó durante un momento, denso y completo, antes de romperse finalmente. Los susurros comenzaron a propagarse entre la multitud, primero tímidos, luego más fuertes a medida que la realidad se imponía. El doctor Alcott, que había pasado años cultivando el miedo y la arrogancia, finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Por una vez, su autoridad se veía cuestionada y no tenía palabras para defenderse. Lo vi moverse incómodo, dándose cuenta de que el personal e incluso los visitantes ya no lo miraban con respeto. Lo miraban con reproche. La mirada del director se mantuvo fija en él, tranquila, pero inequívocamente poderosa. No necesitaba que mi padre interviniera directamente. El momento ya había cambiado gracias a lo que yo había hecho. Mi calma, mi persistencia, mi negativa a dar marcha atrás, habían hablado más alto que cualquier palabra. Las enfermeras, que antes se mostraban indecisas, dieron un paso al frente y revisaron al paciente con urgencia, siguiendo los procedimientos que yo había esbozado.
El personal del hospital comenzó a murmurar en señal de aprobación, reconociendo mis acciones sin necesidad de un solo anuncio. El respeto que me había ganado silenciosamente a lo largo de los años se hizo ahora visible, tangible. Sentí un sutil orgullo, pero no se trataba de ego. Se trataba de que finalmente se había hecho justicia. El rostro del médico se sonrojó. Su arrogancia fue sustituida por la frustración y el miedo. Murmuró excusas, pero nadie le escuchó. Lo vi mirar alrededor de la sala, buscando aliados, dándose cuenta de que esta vez nadie lo apoyaría. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se desmoronaba ante todos los que alguna vez lo habían temido. Di un paso atrás, dejando que el personal se hiciera cargo, mientras yo permanecía sereno. No necesitaba hacer alarde de mi identidad. La presencia del director, mis acciones y las reacciones de todos los presentes lo decían todo. El estado del paciente se estabilizó gracias a los cuidados adecuados y por fin pude respirar un poco más tranquila, sabiendo que se había salvado una vida porque yo había alzado la voz. Mientras me arreglaba el uniforme y me apartaba un mechón de pelo de la cara, sentí un cambio en mi interior. La humillación de la bofetada, las burlas, los juicios susurrados, ya no tenían poder sobre mí. Los había transformado en fuerza. Había demostrado que el coraje, el conocimiento y la integridad podían triunfar sobre la crueldad y la arrogancia, incluso sin ayuda externa. Más tarde, cuando el hospital volvió gradualmente a su ritmo habitual, mis colegas se acercaron a mí en silencio, ofreciéndome sonrisas, gestos de asentimiento y sutiles palabras de admiración. No era un reconocimiento expresado en voz alta, sino ganado a través de la acción. Entonces me di cuenta de que el verdadero respeto no proviene de los títulos ni del miedo. Proviene de mantenerse firme cuando más importa. Y en ese momento de silencio comprendí algo más profundo. El poder no siempre es visible. A veces es paciencia, a veces es valentía, a veces es saber cuándo actuar y cuándo esperar. Hoy todo eso se había unido y se había hecho justicia, no con venganza, sino con verdad e integridad. A medida que el día llegaba a su fin y el caos del hospital se desvanecía lentamente, encontré un rincón tranquilo para ordenar mis pensamientos. La adrenalina había disminuido, dejando a su paso una calma y claridad. Pensé en la mañana, en el vestíbulo abarrotado, en la dura bofetada, en las miradas de los pacientes y el personal sobre mí. Pensé en el doctor Alcott, cuya arrogancia finalmente había encontrado su rival, y en el paciente cuya vida había estado al borde del abismo. Me sorprendió lo frágil que puede ser el respeto y lo rápido que puede cambiar el poder cuando el valor se une a la oportunidad. No necesitaba que nadie luchara por mí. No necesitaba que mi padre apareciera o interviniera. Lo único que necesitaba era mantenerme firme, alzar la voz y actuar cuando más importaba. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa o dramática. Es silenciosa, deliberada e inquebrantable. Me permití sonreír no por haber triunfado sobre otra persona, sino por el orgullo que sentía por mi propia integridad. La humillación y el miedo habían intentado definirme, pero me negué a dejar que lo hicieran. Había descubierto algo importante sobre mí misma. La paciencia, el conocimiento y el coraje moral son fuerzas más poderosas que la crueldad, la arrogancia o el juicio público. Y cuando esas fuerzas se combinan con la acción en el momento adecuado, incluso los más poderosos pueden rendir cuentas. El personal que había presenciado el enfrentamiento se acercó a mí más tarde, ofreciéndome palabras silenciosas de respeto, gestos de asentimiento y sonrisas. Fue sutil, pero significativo, un reconocimiento no por mi riqueza o mi título, sino por haberme mantenido firme cuando era necesario. Y por primera vez en años, me sentí completamente visto, completamente respetado y completamente en control de mi propio destino. Reflexioné sobre la lección que me había enseñado ese día. La vida te presentará momentos en los que te subestimarán, te rechazarán o incluso te humillarán. En esos momentos,
No se trata de buscar venganza o esperar a que alguien te salve. Se trata de encontrar tu fuerza interior, utilizar tus conocimientos y defender con firmeza lo que es correcto. La integridad, el coraje y la persistencia no siempre son visibles para el mundo, pero los notan aquellos que importan, las personas cuyas vidas se ven afectadas por tus acciones. Y cuando salí del hospital esa tarde, con el sol proyectando una luz dorada en el vestíbulo, sentí una tranquila satisfacción. El mundo no había necesitado ver mi poder porque éste ya se había revelado en mis acciones. La arrogancia que una vez amenazó con quebrarme había sido sustituida por el respeto, la dignidad y el conocimiento de que podía levantarme incluso ante la crueldad. A veces, las victorias más fuertes son aquellas que nadie aplaude, pero cuyo impacto sienten todos. Y yo sabía que hoy había ganado de la única manera que realmente importaba, manteniéndome firme, salvando una vida y demostrando que el coraje y la integridad son más poderosos que el miedo. Si esta historia te ha inspirado a defender lo que es correcto, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite coraje y suscríbete para leer más historias dramáticas de justicia, suspense y giros inesperados. Recuerda que la verdadera fuerza habla incluso sin gritar.